El tema que vamos a estar considerando tiene que ver o tiene como título relaciones. Y en esas relaciones la pregunta es si mostramos la imagen de Dios. Ahora, ¿por qué elegimos este tema de relaciones? Y luego vamos a mirar qué tipo de relaciones estamos hablando. Allí en Génesis dice puntualmente la palabra: no es bueno que el hombre esté solo. Como después de esto dice que Dios trajo los animales y no se halló ayuda idónea para él, y después crea a la mujer, muchos simplemente piensan que no es bueno que el hombre esté solo. Está relacionándose apenas al tema de su esposa. Esa es una realidad diferente, que después nosotros la vamos a ver. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Si hay algo que mucha gente padece hoy día, es la soledad. Ya no se trata de la relación de pareja o de esposo y esposa, sino que muchas veces esto tiene que ver con las relaciones afectivas, las cercanas. A través de toda la Biblia, Dios utiliza este tipo de relaciones para mostrar cómo es la relación que Él tiene con nosotros. De alguna manera fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La primera cosa que dice allí la palabra es que Dios descendía todas las tardes y tenía allí contacto, comunión con el hombre. Si el Edén hubiera estado ubicado en Uruguay, podríamos decir que Dios bajaba a tomar unos mates con Adán y tener esa relación y esa comunión que el pecado va a romper. El pecado va a ser el detonante de la separación con Dios. Pero hay también alguien detrás de esto, detrás del pecado, que es el maligno, el que vino para hurtar, matar y destruir. Y él ha tratado de distorsionar todas las relaciones en un sistema que le llamamos mundo. Y que la palabra dice: el mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En ese sistema llamado mundo hay una influencia negativa, contraria a la palabra de Dios. Y la iglesia del Señor no ha sido ajena a estos embates y a estos ataques, y en muchos casos podemos decir que ha sido permeada por estos ataques. Se han llegado y se han establecido criterios, pensamientos que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando presentábamos un poco de este tema, hablando y anunciando lo que íbamos a tratar, mencionaba, por ejemplo, ni necesariamente una encuesta, una pequeña inquietud que tuve de preguntarle a algunas personas, independientemente y sin decirle por qué. ¿Qué opinión tenían acerca de los padres? Sobre todo siempre trataba de primero conversar acerca del tema de las retenciones y todo esto, ¿no? Entonces, por allí hacía la pregunta: ¿qué opinión tienen acerca de los padres? ¿Son responsables? Y créanme que las opiniones que escuché y mi consulta la hice dentro de los propios hermanos de la iglesia. Tuvieron palabras tales como irresponsables, no se puede confiar, si no hubiese una retención judicial no estarían asumiendo. Y luego de decirme un montón de cosas, la pregunta que les hacía es: ¿y cómo queda dentro de todo esto Dios que se muestra a nosotros como Padre? Y eso, por cierto, les dejaba en una situación incómoda, pero que es también una situación incómoda para mí. ¿En qué sentido? Estamos mostrando nosotros lo que Dios pretendía que mostráramos en cuanto a las relaciones. Ese ejemplo de relaciones que Él toma, ¿están como Él quería
o han sido contaminadas y estropeadas y echadas a perder por este sistema que se llama mundo, y que el mundo entero está bajo el maligno. Como el pensamiento de lo que se vive fuera también afecta a nuestro pensamiento, a nuestra manera de ver las cosas. Propósito de Dios siempre ha sido que nos relacionemos con Él y con los demás. Dentro de esas relaciones, lo que nosotros vamos a encarar en esta serie tiene que ver, bueno, ya hemos hablado algo acerca de la relación de padre. Pero también vamos a ver acerca de la relación de novios. No vamos a hablar sobre el noviazgo, vamos a hablar de la relación. De la relación de matrimonio, de la relación de hijos, de la relación de hermanos y de la relación de amigos. Porque son las figuras que va a utilizar la palabra para hablar de la relación de Dios con nosotros. Y voy a utilizar para hablar de estas cosas casi 40 años de casado, 6 hijos, 7 nietos, para hablar no de los aciertos, sino de los errores. De los errores que hacen que esa relación no haya sido aquella relación que estaba en el corazón de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos revertir eso? El apóstol Pablo, cuando viene al Señor, dice que la gente glorificaba a Dios en él. Y para terminar, hoy nosotros vamos a leer un texto en donde la palabra del Señor dice que somos olor grato para Dios. Y eso es lo que se espera. Por cierto, también voy a mencionar algunas cosas que salieron bien. Y si salieron bien, fue porque se hicieron de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. En este tiempo, hablar de lo que yo estoy mencionando, casi 40 años de matrimonio, no es de lo más habitual que uno escucha hoy día. Hablar de los hijos, bueno, hay gente que tiene muchos hijos, pero ¿cuántos hijos no tienen una buena relación con sus padres? Pero por otro lado, no es bueno que el hombre esté solo. Y en esa situación de orfandad, pensaba en lo que dice allí la palabra en el Antiguo Testamento. Dice que Dios, hablándole al pueblo, dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios no se olvidará de mí. Porque hay una necesidad de esa contención, del afecto, de poder tener aquellas figuras que Dios estableció. Dios me ha regalado tener familia, tener la familia de la fe y también tener familia de afectos, que a veces hay gente que no entiende mucho eso. Pero Dios me ha regalado tener, bueno, cuando dio 6 hijos, fueron 6 hijos, no hubo ninguna hija. Y entonces Dios me ha regalado hijas ya más grandes, que me consideran como su papá, y que yo las siento como mis hijas. No tenemos una gota de sangre que nos una, pero sí tenemos una montaña de afectos que nos une. Esto hace también que tenga un montón de nietos que son interesantes. De hecho, mi primer nieta, y no estoy hablando de los 7 porque los que mencioné son los nietos de sangre, pero la primer nieta, que se llamó nieta, no era de sangre. De hecho, los 2 abuelos, el papá de la mamá de mi nieta y el papá del papá de mi nieta, hace unos 16 años atrás, llegaron a casa para felicitarme porque había nacido la nieta.
Es interesante eso. Ahora, ¿por qué se dan esas cosas? Bueno, es que había en alguna de las partes cierta orfandad de afectos. Cosas que uno busca llenar de alguna manera y de alguna forma, porque es necesario. Cuando hoy que vamos a abundar un poquito en la relación de padre, miremos algunas cosas, vamos a ver cómo el pensamiento de este tiempo ha llegado a permear nuestra actitud también como padres. En lugar de ser los padres que Dios pretende que seamos, terminamos siendo los padres que la sociedad nos ha inducido a pensar que debemos ser. Ahora creo que cuando yo menciono esto alguien dirá, no, pero se espera que sean padres responsables. En realidad hemos sido bombardeados y atacados de todos lados para convencernos de que tenemos, con esta frase, tenemos derecho a ser feliz. Y que no importa lo que suceda con el otro, lo que importa es lo que sucede con nosotros. Un mundo que cada vez se va centralizando más en nosotros mismos. Un mundo que padece del síndrome de Narciso. Aquel hombre que estaba tan enamorado de sí mismo que murió ahogado al intentar abrazar y besar su propia figura reflejada en el agua de un pozo. Ahora, este pensamiento ha sido parte de la humanidad a lo largo del tiempo. Es un pensamiento que llevó, por ejemplo, a Lucifer, a Luzbel, a pensar de que podía poner el trono en lo alto, al lado del trono de Dios. Que luego indujo al hombre a pensar, podés ser igual a Dios. Y todavía sigue la misma estrategia. Y todavía seguimos pensando muchas veces en que todo tiene que ver con nosotros. Y no entendiendo de que el propósito de Dios es que llevemos fruto, que bendigamos a otros. Que cuando nuestra vida entiende y sirve para bendecir al otro, también nuestra vida es bendecida. Porque cuando damos, también recibimos. Pero a la misma vez tenemos que estar dispuestos a dar, aún sin recibir. El amor de Dios para nosotros fue ese amor incondicional. Nos amó cuando no lo amábamos. Nos consideró cuando nosotros no lo considerábamos. Y nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué se han pervertido este tipo de relaciones? Bueno, porque de alguna manera el enemigo de nuestra alma atenta contra la imagen de Dios, contra esa muestra de Dios a través de nosotros, tratando de opacar y tratando también de llevarnos a una situación de desesperanza y también a una situación en donde pensamos no hay diferencia entre el que tiene a Dios y el que no tiene a Dios. Leí en algún lugar de que dentro de los que asistían a las iglesias, la cantidad de divorcios era similar a los que no asistían. Si bien esto es preocupante, también quiero decir que hay un elemento también a considerar. Los que no tienen al Señor hay menos divorcios porque hay mucha gente que no se casa. Entonces no se casan, no se divorcian, pero se separan. Y terminan rompiendo familias con las consecuencias que eso tiene. Cualquier ruptura de estas relaciones va a tener consecuencias emocionales para nosotros. Va a generar un daño. Cuando uno ve una situación de ruptura, uno descubre que cada uno está intentando que el otro sufra, sin darse cuenta que el más dañado
es el que está en esa tesitura y en esa actitud. Porque se ha roto algo. Hay algo que no está funcionando. Y ese algo nos deja esa sensación de amargura, ese sabor amargo en la boca. Voy a volver a la relación padres-hijos. Yo ya lo he contado, lo he comentado, de que quizás una de las relaciones más difíciles que he tenido ha sido con mi hijo mayor. ¿Por qué digo eso? Porque todas mis expectativas y todo lo que yo hubiese querido, de alguna manera, quería que él lo hiciera por mí. Dicho de otra manera, pretendía que él viviera mi vida. Aún, y no estamos pensando para mal, yo estaba pensando para bien, pero no estaba dándome cuenta que en lugar de dejarlo vivir y desarrollar su vida y sus proyectos, yo pretendía que él viviera mi vida. Entonces cada vez que él fracasaba, me fracasaba. Ahora, ¿saben cuál es la realidad? Y cuando digo tenemos que volver a restaurar este asunto, el tema no es si mi hijo me fracasa. El tema es si yo le fracaso a mi hijo. Porque en realidad el que debe cuidar, el que debe dar, el que debe brindar, es el padre. El hijo es el receptor de eso. Ahora, voy a decir algo que va a sonar un poco raro y voy a explicar. Nuestros hijos podrán decepcionarnos, pero eso no es de última el problema de ellos, sino que termina siendo lo que nosotros pretendíamos de ellos. Dios no nos ha dado a nosotros los hijos que necesitamos. Él ha pretendido darle a nuestros hijos los padres que necesitan. Ese es el punto. Si nosotros miramos la relación con Dios, la Biblia nos amonesta a ser hijos obedientes, pero también nos dice que si nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hay un predicador que he escuchado en estos últimos años, y una de las cosas que él dice es que él agradece a Dios que Dios nunca se decepcionó de él. Y esto puede sonar una expresión extraña, ¿cómo que es tan perfecto el hombre? Entonces dijo, porque Dios nunca tuvo expectativas para conmigo. Sabía mi condición. Por lo tanto, Él nunca se decepcionó mío. Sabe que tiene que trabajar. Sabe que tiene que tratar. Ahora piense por un instante, ¿qué pasaría si Dios decepciona a sus hijos? Sería un caos. ¿Cuál es la realidad que vivimos en el día a día en la relación humana padres e hijos? Padres decepcionando a sus hijos. Y aquí yo no estoy señalando hacia otro lado. Estoy mirando mi propio fracaso. Cuando la palabra del Señor dice que Dios al hijo que ama, disciplina, corrige, es uno de los consejos que suelo dar y siempre digo, me hubiera gustado que alguien me lo dijera. Así no hubiese cometido los errores que cometí. Pero siempre digo, habría cometido otros. Porque errores cometemos. Y yo alguna vez, en lugar de corregir a mi hijo, volqué mi bronca en él. Y a veces esto no va solo en el padre, a veces va en la madre también. Si por alguna circunstancia el niño termina sacando de paciencia al papá o a la mamá, es entonces cuando desde su propia bronca le vuelca el sopapo por donde caiga. Y eso no es corrección, eso no es disciplina, eso es frustración desde el padre o la madre.
frente a una situación donde espera que su niño se comporte como un adulto y su niño se comporta como un niño. Y debiéramos nosotros comportarnos como adultos y tener ellos la posibilidad de ser niños. Eso no quiere decir que no hay que ponerle límites, porque esto es algo que también ha atentado contra la familia. La psicología moderna dice, no, tenés que dejarlo que él vaya eligiendo. Bueno, para eso los pondríamos en una jaula, les mandaríamos a través de una cinta transportadora la comida y todo lo que necesitan, y cuando hayan hecho toda su elección, entonces pueden salir a vivir la vida. Es que Dios encargó al padre, a la madre, el rol de educar, de formar, porque Él también tiene ese rol, el de educarnos y el de formarnos. La enseñanza, la guía, los límites. Vuelvo a decir, no nuestra frustración. Esa situación a mí me llevó a estar unos cuantos años distanciado con mi hijo. Parte de ese distanciamiento ni siquiera nos comunicábamos. Hasta que se fueron restableciendo algunas líneas de comunicación y hay muchos elementos. Y por lo menos yo pienso, cuando pienso acerca de mis hijos, digo, ellos han sido demasiado buenos. Han perdonado una cantidad de errores que cometí. Pero también uno tiene que nunca dejar de buscar, de establecer el puente y de establecer el relacionamiento. Es cierto que cuando crecemos nos damos cuenta de las cosas que antes nos molestaban y que nos hacían enojar de nuestros padres, que tenían razón. Pero que eso también tiene que ver con madurez, así que yo creo que en parte ellos maduraron, pero también en parte fueron capaces de perdonar algunos de los muchos errores cometidos. Hay cosas que han quedado grabadas y por allí uno descubre que sí hay cosas que uno hizo bien, que sí hay cosas que quedaron embebidas en ello, que de pronto, aunque la conducta o la vida que llevan no es la que uno desearía, y ahí viene el cambio, ¿verdad? No es la que yo quiero, es la que desearía, porque deseo el bien para ellos. Entonces uno sabe que caminar tomado de la mano del Señor es lo mejor que les puede pasar en la vida. Es lo mejor. Pero no puedo obligarlos. No puedo hacerlo yo por ellos. Me tocó a mí mostrarles, enseñarles, y dentro de los aciertos y los errores hay alguna serie de cosas que yo he podido ver. Por ejemplo, valores y principios que ellos enseñan a sus propios hijos. Cosas que, aún en momentos de crisis, ciertas actitudes o ciertas cosas que dicen, es que vos me enseñaste así. Y entonces uno descubre que hay cosas que han sido buenas, que en el momento quizás fueron un poco complicadas, pero que se han quedado como valores en la vida de ellos de modo permanente. Eso es importante. Y de la misma manera, haciendo el paralelismo, cuando nosotros nos comportamos como hijos obedientes y escuchamos la palabra de Dios y lo que Dios quiere, va a haber valores y principios que se van a quedar embebidos en nosotros. Van a ser parte de nosotros, esas cosas que salen sin pensarla demasiado. Yo hablaba con mi esposa y le comentaba de un par de actitudes muy simples que son tan simples que yo no se las voy a contar a ustedes. Porque son tan simples. Pero dentro de esa simpleza yo le decía, lo que me satisface es que no lo pensé, es que fue la reacción. Y se los cuento.
estaba en un comercio y de pronto hay un dinero en el suelo. Entonces le digo a la persona que me estaba atendiendo, mira que aquí hay dinero. Me dice, ¿es suyo? No, no es mío. Él levantó y me lo entregó. Digo, no es mío. O sea, no pensé. No pensé. Y entonces lo dejó allí, un poco más, quedó más incómoda la persona que yo mismo. Pero después pensaba, es que no pensé. Fue automático. Eso no es mío. Simple y sencillamente, no es mío. Y tomé cuenta de eso hoy porque alguien llegó y me vendió algo que valía 80 pesos y algo que valía 60 pesos. Así que cuando le voy a pagar me dice 130. Y otra vez no pensé, dije, no, 140. Ah, es verdad, disculpe. Cuando entré fue que junté las dos cosas, lo que me había pasado hace algunos días en ese negocio y lo que sucedió es que en ninguno de los casos estuve pensando, no, yo tengo que tratar de mostrar que uno es honesto. Ahora, ¿será que esa es mi naturaleza? No, eso es lo que terminamos recibiendo de Dios al permitirle a Él que obra en nuestra vida. Por otro lado, nosotros como padres vamos a influenciar en nuestros niños, también con los valores y principios, no solo de lo que le digamos, sino también de lo que nos vean hacer. Por eso es tan importante lo que hablamos delante de los niños y lo que no hablamos delante de los niños. Yo cuando veo familias que trabajan como una república democrática, digo, están equivocándose. No nos podemos sentar en la mesa para que resuelvan las cosas los niños o para hacerlos parte de nuestros problemas. Ellos tienen que crecer y tienen que formarse. Son niños y son los padres quienes toman las decisiones. Ah, pero eso es dictatorial. No, eso es necesario. Eso es orden. La familia no es una democracia. La familia es familia. Los padres son padres y los hijos son hijos, siempre. De todas las relaciones, quizás la relación padre-hijo, digamos la filiación, pero capaz que la relación no exactamente, sea la más perdurable. Porque mientras yo viva y mis hijos vivan, yo seré el padre de mis hijos y ellos serán mis hijos. Ahora, puede ser que sigan siendo mis hijos, pero no nos hablemos, no tengamos contacto, o lo que sea. Pero es una relación de yo todavía no he escuchado a nadie, o sea, sí hay una ley aquí en Uruguay que permite al menor emanciparse en determinadas circunstancias. De hecho, yo estuve algo así como 5 o 6 meses emancipado. Ya alguien dirá, ¿usted tuvo problemas con sus papás? No, me casé a los 17. Y entonces a través de ese acto donde mis papás firmaron, autorizando, recibo la emancipación y pasé a tener la mayoría a los 18, como dice la ley. Así que por unos cuantos meses fui un menor emancipado. Ese fue un pequeño problema, sobre todo en los trabajos, porque yo estaba formando una familia, o sea, con mi esposa, intentando vivir en Montevideo, pero los sueldos que me correspondían eran sueldos de menor. Porque era menor, aunque estaba emancipado. Pero ese es un detalle que solamente un comentario. El asunto es que en algún momento los discípulos, viendo la comunión de Jesús con su Padre, y viendo que la oración era una llave poderosa, le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Queremos saber cómo hacerlo. Y la declaración de Jesús es una declaración muy fuerte. Le dice, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Creo que este concepto
de poder decirle Padre a Dios. Usted mira el Antiguo Testamento y va a ver expresiones como, oh Jehová de los ejércitos, grande es tu nombre, poderoso en batalla, etcétera, 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 etcétera. Pero no va a encontrar esta expresión Padre. La va a encontrar sí en relación, por ejemplo, a alguno de los profetas o alguna cosa así, pero no en relación a Dios. Tanto es que los religiosos de la época de Jesús dicen que blasfema porque tiene a Dios por Padre. Ahora, Él envió a su Hijo con el propósito de que nosotros también seamos sus hijos. Muchas de las cosas que habla la palabra, por ejemplo, dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo el Padre no dará buenas cosas, o el Espíritu Santo, a los que se lo piden? Quiere decir que Él se va a revelar como Padre. Hay mucha gente hoy día hablando de paternidad espiritual. Y bueno, utilizan algunos argumentos, como también el apóstol Pablo los utiliza. Le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y hay otras situaciones en donde tratan de mostrarse como padre espiritual en la palabra de Dios. Pero cuando uno escucha hoy día hablar acerca de estas paternidades espirituales, uno va a descubrir que los hijos tienen que vivir pendientes de los padres. ¿Sabe que no es eso lo que dice la palabra? Dice que no son los hijos los que atesoran para los padres. Son los padres los que atesoran para los hijos. Esto pone las cosas en una dimensión diferente a la que nosotros miramos, a la que vemos. Hay algunos papás esperando de que el hijo haga mucho dinero, así estamos bien. Y hay allí un problema. En realidad, si está bien y tiene todas las cosas y llega a tener y puede darle a mis nietos lo que yo no puedo darle a mis hijos, yo debería estar feliz, aunque no me toque nada en el reparto. Pero por otro lado, si uno ha dado lo que tiene que dar, uno también va a ser parte de la felicidad de ellos. Pero debiéramos mirar de que ellos puedan desarrollarse. No de que yo quiero que mi hijo sea doctor porque después va a tener dinero y después me va a poder cuidar. Qué bueno si puede desarrollar lo que es su vocación, su inquietud, y lo podemos guiar y lo podemos ayudar, aunque tengamos que hacer el esfuerzo. Porque a veces papás con poco estudio, pocas cosas, han hecho esfuerzos muy grandes para que sus hijos puedan culminar algún tipo de estudios. Y en definitiva, ¿sabe qué? Eso es lo que se espera. Porque eso sí muestra el carácter de Dios. Estar esperando de que mi hijo se haga cargo mío no muestra el carácter de Dios. Les dije que le iba a contar algunas perdidas y que algunas ganadas también, ¿no es cierto? O sea, no voy a contar solo perdidas. Hace un par de años atrás estábamos haciendo un trámite. Era interesante porque en esa oportunidad estaba, menos uno de mis hijos que estaba en el exterior, estaban todos los demás. Todos tenían que hacer el mismo trámite. Y ese trámite, bueno, yo los acompañé para hacer y finalmente pudieron solucionarlo mejor porque el hecho de que yo estuviese sirvió para que de pronto quienes estaban llevando adelante el trámite dijeron, pero ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo si está usted aquí y usted tiene toda la documentación que permite también la documentación de ellos? Estábamos haciendo un trámite de nacionalidad en un consulado. Pero lo que me llamó mucho la atención fue uno de los policías que estaba allí cumpliendo las funciones de cuidado y de protección. Quizás la edad de mi hijo mayor, algo más, pero por allí. Y
Y él estuvo mirando todo eso. Fue tan interesante ese día, una funcionaria solo quedó para atendernos a nosotros. Y así que cuando salía la otra funcionaria a ver si había alguien para atender, la pregunta que hacía era, alguien que no sea cuervo para atender, o sea, porque los demás eran todos cuervos, porque además habían ido mis sobrinos acompañándome. Así que en realidad estábamos hablando de 5 de mis hijos, más mis 2 sobrinos. Era un grupo de 7 cuervos haciendo trámites y un cuervo mirando cómo hacían los trámites. El asunto es que por esas cosas naturales, por allí venía uno, papá, ¿y qué pongo acá? Y papá, ¿qué pongo acá? Y cuál es ¿cómo se llama la ciudad donde vos estás inscrito? Y cómo esto, y cómo lo otro. El asunto es que todo ese movimiento allí, a la vista de este policía uruguayo que estaba allí, y cuando estábamos terminando, él se acerca y dice, estaba mirando a sus hijos, son todos grandes, pero se ve que todavía lo necesitan. Lo que me hizo pensar fue, ¿qué estaría pasando por la cabeza de él? Quizá lo que estaba mirando es, ¿cómo yo necesitaría esto? Se me ocurre pensar eso. Probablemente no lo haya tenido, no sé, yo estoy aquí pensando, imaginando. Pero la actitud del hombre de venir a decirme eso significó que para él estaba viendo algo que era algo que él anhelaría. Dice la palabra de Dios que en nuestra relación con Dios los ángeles anhelan mirarse. Y vuelvo a decir, si nuestras relaciones aquí están estropeadas, también la imagen que estamos dando del Señor es una imagen distorsionada, una imagen estropeada. Si nuestra relación es sana, y no se olviden que somos seres humanos y que somos especialistas en echar a perder cualquier cosa. ¿Ah? Pero el Señor nos auxilia y Él nos ayuda. Y se logra ver, aún a través de nuestra imperfección, la perfección de Dios. Y vuelvo al punto, son los padres los que atesoran para los hijos. Y quizás alguien diga, no, pero yo conozco a un señor que no tiene mucha capacidad económica, pero su hijo sí, ¿cómo el padre va a atesorar? Bueno, si le brindó la educación, si lo incentivó, si lo apoyó, si lo animó, si lo alentó, si lo contuvo mientras iba creciendo, si fue el padre que ese niño necesitaba, entonces atesoró para el hijo. Porque no estamos hablando apenas de dinero. Estamos hablando de las cosas tangibles y de las intangibles también. Y qué interesante, por lo menos a mí me pasó. Tengo muchos buenos ejemplos de mi padre. Muchísimos. Su entereza, su carácter. Algunas de las cosas que a él le tocó vivir y le tocó enfrentar, yo no sé si podría hacerlo. Pero lo hizo por amor a Dios y por amor a nosotros. Tuve el privilegio de hacer el servicio fúnebre para él. Yo lo quería hacer. Yo quería hablar. También tuve la ventaja, y es parte de lo que vamos a hablar en estas 4 series, de tener algunos pastores, buenos amigos al lado mío ese día. Yo le dije, yo quiero hacer esto, no sé si lo voy a poder hacer. Quiero que estén al lado mío, si yo no puedo, entonces ustedes sigan. Y Dios me regaló poder hacerlo, poder despedir no solamente a mi papá, sino a un hombre de Dios. Y a mí me ha impresionado su capacidad de renunciar a sí mismo por amor a Dios y también por amor a nosotros, porque él sabía que si hacía las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros íbamos a ser los beneficiados. Yo sigo teniendo desafíos de parte de él. Una de las cosas que dijo cuando ya estaba cerca del final de la carrera, él me dijo, yo si vivo es para servir a Cristo, y si no, me voy con Él.
una de las últimas bromas, y quizás mientras esto esté por allí un poco en la nube, lo podrá ver el que fue protagonista de esta historia, cuando entró a la pieza y mi papá le dice: ¿sabes para qué es esta tira que tengo aquí en la muñeca? Y él dijo: no, allí van algunos detalles. Y él dijo: no, es para que no pierdan el cadáver. Y él dice: pero qué humor negro. No, qué simplicidad. O sea, si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Cuando iban entrándole en la sala de operaciones, la persona que venía con la camilla trató de darle palabras de aliento, ¿no? Le dijo: abuelo, esté tranquilo, todo va a salir bien. Y él dijo: ustedes hagan lo que tienen que hacer. Y mientras yo estaba hablando con el cirujano y me estaba contando la complejidad de lo que iba a suceder, que en realidad había muy pocas probabilidades de que eso tuviera resultado, y lo escucho a él pasar y decir eso, el cirujano me miró, porque yo lo que estaba era sonriéndome. Entonces le digo: voy a decir lo que acaba de decir él. Ustedes hagan lo que tienen que hacer. No se preocupen por lo demás. Esa certeza, esa seguridad. Ahora, sin duda, mi papá descubrió en Buenos Aires, se fueron para España, volvieron para España a vivir, y mi abuelo se fue después para Cuba. Mi abuelo quedó esperando a algunos de mis tíos allá en España, y después él volvió y se vino para Argentina, y mi abuela quedó esperando a algún otro de mis tíos. Y digamos que cada tanto él pasaba por la casa. Estaba algún tiempo. Voy a utilizar las palabras de mi papá. Cuando él llegaba, todo lo que nosotros habíamos recuperado lo volvía a vender para volver a viajar. Cada vez que él estaba en la casa los empobrecía. Bueno, esta era la imagen que mi padre tenía acerca de lo que era un padre. Doy gracias a Dios que él fue el padre que yo necesité. Y eso fue porque él encontró un Padre Celestial con una actitud diferente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que independientemente de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, Dios sigue amando a la gente y Dios sigue actuando. Pero si nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos mostrar y darle gloria a Dios a través de nuestra vida. Y en esta relación de buscar ser los padres que nuestros hijos necesitan, tratar de no volcar nuestra bronca en ellos, ni nuestra frustración, sino tratar de ayudarlos a que puedan encontrar y desarrollar su camino. Eso no quiere decir alentarlos a que hagan cualquier cosa, porque ahí también seríamos malos padres. Una de las cosas que es interesante, sobre todo cuando todavía tenemos autoridad sobre nuestros hijos, es el no hacerle las cosas fáciles para lo malo. Al sacerdote Elí, lo que Dios le reprocha, y por eso va a levantar a Samuel, es que no le ponía obstáculos a los hijos para pecar. Dicho de otra manera, si querés ser un buen padre, una buena madre, no se la haga fácil a tus hijos para que hagan lo malo. Pero por otro lado, sabés que tenés que buscar y ayudarlos y dirigirlos y tratar de plantar en ellos todo lo bueno que Dios te ha dado. Así como Dios es padre con nosotros, nosotros tenemos que ser padres con nuestros hijos. Pero esta relación que se vive hoy día, aún dentro de los hijos de Dios, en donde uno a veces pregunta, no quieren venir, qué sé yo, están rebeldes, tienen 8 años, tienen 9 años.
Las rebeldías se curan fácil, a los 17 ya no se curan tan fácil las rebeldías. Y si vos le dejas la rebeldía desde que vienen, chicos, cuando llegan a grande te quiero ver. Entonces, tiene que haber límites. No, pobrecito. Sí, porque lo quiero, porque lo amo. Establezco los límites. Establezco los parámetros que a ellos les van a servir para el futuro. El sistema mundo del que hablábamos al principio está en contra de eso. De hecho, no lo podés rezongar, no lo podés poner en penitencia, no lo podés avergonzar poniéndolo en penitencia. Y por allá encontrás a alguien que todavía le da ánimo al niño y dice que si te hacen esto te ponen en penitencia o no te dejan salir a jugar, denunciá. Y aquí yo quiero hacer una aclaración, porque como esto por ahí se escucha más allá de los que estamos acá, que yo no estoy hablando de aquellos padres que agarran un alrededor trenzado para curtir a mano al hijo. No estoy hablando de eso. Eso, sí, denunciá vos hijo, denunciá vos mamá, denunciá vos vecino que viste, denunciá. Porque eso no es corregir, eso es lastimar. Ahora, la corrección y los límites son otra cosa. ¿Sabe? La palabra llega a decir algo que algunos de los contrarios o de este sistema mundo utiliza para decir, no ve que son gente violenta. Dice que corrige a tu hijo con vara y vivirá, salvará su alma. Ahora, no es porque la vara va a doler más, ¿sabes qué? Es porque tiene que haber un elemento al cual vos tenés que voluntariamente ir y tomarlo, la vara, y no tenés que sentir en tu mano el impacto. Es la vara. Ahora, yo tengo un mimbre en casa. No es la idea de hacer daño, ¿me entiendes? Es la idea de la corrección. ¿Por qué? Yo tomo siempre como ejemplo de esto el nene pequeño que intenta meter el dedo en el enchufe. Y entonces uno le dice que no la primera vez. Y él nos mira, esboza una sonrisa y va de vuelta con el dedito. ¿Se imagina si usted dijera, bueno, está bien, él quiere hacerlo, yo no soy quien para impedirle? Te va a tener un problema bastante serio. Entonces dice, no, para que no meta el dedito en el enchufe se lo quiebro. No, pare un poquito, no es eso. Le va a decir que no. Se va a poner más bravo y le va a hacer así un golpe que casi parece una caricia. Y él va a volver a intentar haciendo ya ahora no la sonrisa, sino unos pucheritos, ¿vio? Y entonces uno le pega un poco más fuerte y él llora. Qué padre malvado, qué madre malvada, no dejó que el nene meta el dedo en el enchufe. Y claro, usted está entendiendo lo que yo digo. La corrección tiene que ver con eso. Tiene que ver con ayudarlos a ellos, y no a nosotros. Ayudarlos a ellos y no a nosotros. Porque este es el propósito de Dios. Ayudarnos a nosotros. Él es nuestro Padre. Y en esa paternidad de Dios para nosotros Él se muestra. Pero cuando nosotros mostramos una paternidad distorsionada, estamos también distorsionando la imagen de Dios. Es lo que ha hecho este mundo. Tratar de distorsionar la imagen de Dios. Tratar de que nuestra vida no muestre la realidad de lo que debe estar mostrando. Quiero que miremos alguna cosa juntos, casi para estar cerrando este tiempo, esta primera especie de introducción. Y les quiero pedir que abran sus Biblias en Mateo 5:48. Mateo 5:48. Y alguien que pueda leerlo.
por favor. ¿Alguien que lo pueda leer? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos. La palabra no está hablando de como la entendemos en español. Esta palabra habla de equilibrados, maduros. Así como nuestro Padre es perfecto. Tenemos que ser como Él es. Tenemos que mostrar las cosas de Él. Si fuéramos a hablar acerca de la relación padres e hijos más profundamente, o las reglas de educación, o alguna cosa de estas, tendríamos mucho tiempo para hablar. Es importante que busquemos ayuda y sabiduría de Dios. Cada vez que presento a un niño al Señor, me gusta pedir por los padres, para que ellos sean la clase de padres que el niño necesita. Y entonces uno está cambiando aquí el eje, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo importante? El niño. ¿Pero por qué? Porque los padres debemos preocuparnos de ellos. No son un juguete. A veces uno escucha algunas situaciones que estaba tan aburrida que pensé, ¿y si tengo un hijo? No tengas un hijo porque estás aburrida. Ese va a ser un drama. ¿Ah? ¿Sabés que te va a complementar? Claro que sí, te va a dar satisfacción. Te va a brindar un afecto que mientras no seas mamá o no seas papá, no lo conoces. Un afecto diferente. Porque si tuviste la dicha de recibir el afecto de tus padres, el afecto de los hijos es distinto. Si tenés la dicha de tener un esposo, una esposa amorosa, el afecto de los hijos es distinto. Si tenés la dicha de tener muy buenos amigos, el afecto de un hijo, y sobre todo cuando van creciendo, en esa tierna infancia, cuando vienen y te abrazan, y a veces te abrazan porque los rezongaste o los pusiste en penitencia. Y tengo uno de esos nietos del corazón, o nietos postizos, que cada vez que me ve lo primero que hace me abraza un buen rato y dice, te estoy tiernando, abuelo. ¿Ah? Sí, te está tratando de ponerme tierno. Se ve que hace falta tiernarme un poco primero, ¿no? ¿Ah? Pero de verdad me tierna. ¿Ah? Me tierna. Y me quedó grabado el nieto que me tierna, ¿no? Y yo llego y él está jugando con los amigos, lo que sea, viene corriendo, abuelo. Y ahí me abraza, abuelito, te voy a tiernar un poquito. Y me abraza, qué sé yo. Y ya más que tiernarme me derrite, ¿no? ¿Ah? Pero ves ese afecto distinto. Y por otro lado, así como nosotros nos sentimos satisfechos, agradecidos cuando aquello que nosotros brindamos tiene un retorno. ¿Se imaginan? Cuando nosotros vamos a Dios como aquel niño que lo abraza y le dice, mi papá. Y aunque no me he portado mal, no he hecho las cosas bien, pero igual son mi papá. Y aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por lo tanto, en esta serie de relaciones, donde estamos empezando por hablar de los padres, donde no vamos a agotar el tema, donde pienso que para el final tendremos un tiempo, no para el final de hoy, de preguntas y respuestas, capaz que lo hacemos, pero ya fuera de lo que estamos allí guardando, vamos a poder también un poco por arriba, yo no diría vuelo de pájaro, porque haciendo abuso de mi apellido, diría lo vamos a hacer abuelo de cuervo, pero en definitiva,
habría muchas cosas para hablar. Habría muchos errores que yo les contaría que cometí. Si de algo yo estoy profundamente arrepentido, es de algunos momentos en donde yo, con mucha bronca, la volqué sobre mis hijos. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y les cuento el caso para que nadie se haga una idea que no es. Y el caso es grave. Pero Dios es grande en misericordia. En un determinado momento, mi hijo me exasperó. Algo que la palabra lo menciona y no le dice a los hijos: hijos, no exasperéis a vuestros padres. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. No hay consejos. No estamos hablando de todo eso, sino veríamos todos estos textos que hablan acerca de cómo debe ser el padre. Y entonces, en esa bronca, yo agarré una tabla que había ahí cerca, no una tabla muy grande, pero agarré una tabla y le di con la tabla. Y cuando le di con la tabla, descubro que la tabla tiene un clavo en la punta. Con la misericordia de Dios, que el clavo estaba para el lado de afuera que quedó de la tabla. Pero créame que cuando yo agarré la tabla, ni miré que tenía clavo, ni miré para qué lado estaba el clavo. Por eso digo, Dios es grande en misericordia. Y esto es algo que yo no mencioné, es profeso con cuál de los hijos fue. Porque nunca nadie de ellos me lo reclamó, pero yo sí me lo sigo reclamando. Y yo, si la misericordia de Dios no hubiese sido grande, y el clavo, y era un clavo bastante importante, por lo menos 2 pulgadas y algo, hubiese estado para el otro lado, hubiese lastimado. Dios grande en misericordia. En el momento que yo aplico el paro, la tabla, veo el clavo. Han pasado un montón de años. Mis hijos, todos ellos menos uno, son padres de familia. Y a mí esa situación me sigue doliendo. Pienso que al de mis hijos que estuvo involucrado en esto, no le afectó porque él no se enteró. Él no vio el clavo. Yo lo vi. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, pidámosle a Dios ser los padres que Él quiere que seamos. Y recordemos que Él es nuestro Padre amoroso. Aquí terminamos la parte de grabación y oramos al Señor. Y luego quiero leerles un texto